Esto va a sonar como algo sacado de una serie de Netflix de bajo presupuesto, pero les juro que pasó. No sé si estoy exagerando o si de verdad mi jefe está loco. La cosa es que todavía estoy en shock y necesito sacarlo de mi sistema. Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días. Todo empezó hace unos 3 meses, cuando empecé a notar que mi jefe, al que voy a llamar Álvaro, tenía ciertas costumbres raras. Trabajo como diseñador gráfico en una empresa de marketing digital. La verdad, el ambiente siempre fue bastante relajado. Tenemos horario flexible, hay cafecito gratis, y hasta puedes llevar a tu perro los viernes. Pero Álvaro era otra cosa. El tipo tiene como 42, es muy formal para el ambiente en el que estamos, siempre anda de traje y corbata, incluso cuando hace 35 grados. No saluda con un hola sino con un cordial saludo. No almuerza con nadie, y siempre cierra la puerta de su oficina con llave. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hay gente rara en todas partes. Pero lo que me empezó a inquietar fue que parecía demasiado interesado en mi vida personal. Un día, por ejemplo, me preguntó si yo vivía solo o con alguien. Se lo conté sin pensar mucho, porque soy medio bobo cuando me agarra desprevenido. Le dije que vivía solo, que había alquilado un pequeño PH en Villa Urquiza, que tenía un patio lindo, y que mi gato se llama Pesto. Él me sonrió de una manera que en el momento no me pareció rara, pero ahora me da escalofríos. Al día siguiente, me dejó una planta en mi escritorio. Una planta real, en una maceta, con una tarjeta que decía, para que Pesto no se sienta solo. O sea, sí, fue lindo. Pero también, ¿por qué sabía el nombre de mi gato? Le agradecí, medio incómodo, y me dijo que le gustaban los animales, que tenía 2 periquitos y que le parecía fundamental que los espacios estén vivos. Ok. Raro, pero seguí con mi día. Hasta que, unas semanas después, empezó a comentar cosas sobre mi casa. Así que ya arreglaste la luz del pasillo, me dijo un martes, mientras tomábamos café. Me reí y dije algo como sí, me costó conseguir un electricista, pero ya está todo bien. Pensé que se lo había contado antes, o que lo había posteado en Instagram, aunque tengo la cuenta privada. Pero después dijo, es que el pasillo oscuro le quita un poco de encanto al lugar. Y ahí me quedé helado. ¿Cómo sabe cómo es mi pasillo? Me convencí de que estaba paranoico. Hablé con mi hermana, y me dijo, capaz lo dijiste y no te diste cuenta. ¿Estás quemado, Fer? Tenía razón. Yo trabajo un montón y a veces repito cosas sin darme cuenta. Pero entonces llegó el viernes. Viernes 3 de mayo, nunca lo voy a olvidar. Volví a casa tipo 7, cansado, con ganas de tirarme a ver algo y pedir empanadas. Cuando abrí la puerta, lo supe al instante, algo estaba raro. No estaba desordenado, pero, ¿viste cuando sentís que el aire cambió? Que alguien estuvo ahí. Pesto no venía a saludarme, como siempre. Lo encontré en el dormitorio, escondido debajo de la cama, erizado. Revisé todo. No faltaba nada, pero había pequeñas señales. El cajón de los cubiertos estaba medio corrido. La silla de escritorio no estaba como yo la había dejado. Y lo peor, la planta que me había regalado Álvaro, tenía tierra fresca. Alguien la había regado ese día. Ese fin de semana cambié la cerradura. No le conté a nadie. Pensé que tal vez era un intento de robo fallido, o un vecino curioso. Pero el lunes, cuando llegué a la oficina, Álvaro me dijo con una sonrisa, ¿y Pesto ya salió de debajo de la cama? Me paralicé. No sé de qué hablas, le dije. Y me respondió, nada. Es que los gatos a veces se asustan con los ruidos. No volví a dormir bien esa semana. Lo que hice fue dejar mi celu grabando video apuntando a la puerta mientras me iba al trabajo. No esperaba capturar nada. Era más para sentir que hacía algo. El miércoles revisé el video. A las 11:13 de la mañana, alguien entró. Usó una llave. Se quedó parado en la entrada unos segundos, luego fue hasta la cocina, puso algo en el frasco del azúcar, y se sentó en mi sillón. Era Álvaro. Con el mismo maldito traje de siempre. Se quedó ahí 40 minutos, sin hacer nada. Solo sentado. Después se levantó, se acercó a Pesto, le dio algo, parecía comida, y se fue. Me temblaban las manos. Llamé a la policía, les mostré el video. Hicieron una denuncia, pero como no había daño ni robo, no pudieron hacer mucho. Cambié cerraduras de nuevo. Hablé con recursos humanos. ¿Y qué me dijeron? Que lo lamentaban, que iban a investigar,
pero que por ahora lo mejor sería que yo trabajara desde casa mientras se resuelve. ¿Desde casa? El tipo entró a mi casa. Y sí, renuncié. Me fui al carajo. Ahora estoy buscando trabajo, y todavía me dan escalofríos si escucho un ruido raro en el patio. Esto ya volvió a ser el mismo, pero yo no puedo dejar de pensar, ¿cuántas veces más entró y yo no me enteré? ¿Quién se sienta en el sillón de otra persona como si nada? ¿Soy yo el loco, o mi ex jefe es un psicópata y nadie me creyó? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Les juro que no soy una persona paranoica. Siempre fui bastante relajado, más del estilo no pasa nada, todo se soluciona. Pero después de ver ese video con Álvaro en mi casa, sentado como si estuviera viendo una novela en el living, se me prendieron todas las alarmas. Obviamente, lo primero que hice fue llamar a mi hermana. Ella es mi cable a tierra, la que me baja a la realidad cuando empiezo a sobrepensar todo. Le mandé el video por WhatsApp y la llamé. ¿Esto es lo que yo creo que es? Me dijo apenas atendió. Decime que estoy loco. Por favor, decime que es un tipo igual a él. Un primo, un doble, un cosplayer, lo que sea. Hubo un silencio corto, seguido de su clásica exhalación cuando está nerviosa. Fer, ese tipo es tu jefe. Está en tu casa. ¿Cómo tiene una llave? Eso me lo pregunté 1000 veces en las siguientes horas. ¿Cómo había conseguido la llave? Pensé en todas las posibilidades. ¿Podría haber hecho una copia cuando me dejó la planta? ¿Habría entrado cuando me fui de vacaciones en marzo y cambié la cerradura recién ahora? Después recordé algo. Cuando empecé a trabajar ahí, la empresa nos pidió llenar un perfil de bienvenida con algunas preguntas personales para presentarnos al equipo. Era algo interno, pero Álvaro había leído todos en voz alta durante una reunión por Zoom. En el mío había dicho que vivía solo, mencioné que me gustaban los espacios con mucha luz natural y que tenía una casa estilo PH con patio interno en Urquiza. No era una dirección exacta, pero con eso, y un poco de stock, cualquiera con malas intenciones puede encontrarte. Después de hablar con mi hermana, me fui directo a casa de un amigo, Juli, que vive en Caballito. Me ofreció su sofá por unos días. No me animé a volver a dormir solo. Tenía miedo de que apareciera de nuevo, de que estuviera ahí sin que yo lo supiera. Me imaginaba despertando a las 3 de la mañana con el sonido de la puerta abriéndose y él parado con su sonrisa cordial. Al día siguiente, pedí una reunión con recursos humanos. Fue con Clara, la encargada del área, una chica muy amable pero que claramente no sabía cómo manejar algo tan bizarro. ¿Tienes pruebas de que era él? Me preguntó, como si no le hubiera mostrado ya el maldito video 10 veces. Está con su maletín. Con su corbata de rayas verdes. Es él. Respondí, ya sin disimular mi desesperación. Bueno, vamos a iniciar una investigación interna, pero no podemos suspender a alguien por estar sentado en un sillón que podría ser cualquier sillón, me dijo con cara de me encantaría ayudarte, pero no quiero que me despidan. Le pregunté si tenían cámaras en la oficina o registros de quién había salido y a qué hora ese día. Me dijo que no manejaban control de salidas porque respetaban la flexibilidad horaria. Flexibilidad horaria. O sea que cualquiera puede irse y entrar cuando se le canta, e ir a invadir la casa de un empleado sin que quede registro. Maravilloso. Entonces renuncié. No podía seguir yendo a un lugar donde alguien que claramente tiene problemas mentales puede hacer lo que quiera, y donde nadie le pone un límite. Me ofrecieron darme un mes pago por transición, pero les dije que no, que me pagaran hasta el día y listo. Juli me ayudó a redactar la denuncia formal, esta vez con un abogado que contacté por Twitter, bendito Twitter. También cambié la cerradura una tercera vez, ahora por una electrónica con código. Instalé una cámara en la puerta, otra en el living, y me compré una traba de seguridad para la ventana del dormitorio, por si las dudas. Lo más loco vino después. Una semana más tarde, me llegó una carta por debajo de la puerta. Sin sobre. Era una hoja doblada en 4, con mi nombre escrito a mano. Fernando, lamento profundamente si algo de lo que hice te hizo sentir incómodo. No fue mi intención invadir, sino cuidar. Tu espacio es cálido, y me sentí en paz ahí. Me disculpo si mi presencia fue mal interpretada. Álvaro. ¿Qué? O sea, ¿mal interpretada? ¿Cuidar? ¿De qué? ¿De mi gato? ¿Del sillón? El tipo me escribió como si lo hubiera agarrado regando mis plantas y no como si lo hubiera pescado haciendo cosplay de El Observador dentro de mi propia casa. Llamé al abogado. Me dijo que eso sumaba a la denuncia por acoso e invasión de propiedad privada,
pero que necesitábamos más evidencia para que tuviera peso legal. Sin robo ni daños, va a ser difícil que prospere penalmente. Pero civilmente, algo puede hacerse. Durante días pensé que eso era lo último. Que al menos ahora él sabía que yo sabía, y se había echado atrás. Pero no. Hace 4 noches, exactamente a las 2:47 de la mañana, mi cámara exterior captó una silueta frente a mi puerta. No tocó el timbre. No intentó entrar. Solo se quedó parado ahí, como 25 minutos. Sin moverse. Mirando directo al lente. Y después, se fue. Lo vi al día siguiente, cuando revisé las notificaciones de movimiento. Era Álvaro. De nuevo con su corbata. En la madrugada. Ya no sé si esto es un intento de intimidación, si el tipo está enamorado de mí, si tiene un fetiche con mi gato o qué. Pero estoy pensando seriamente en mudarme. Aunque duela, creo que no voy a poder volver a sentirme seguro en ese lugar. Me da rabia. No hice nada. Solo fui un empleado que le contó una historia de su gato a su jefe. Y terminé con un acosador en la puerta de mi casa. ¿Soy yo el que está exagerando todo esto? ¿O esto ya se fue al carajo hace rato y nadie se atreve a decirlo? ¿Qué harían ustedes si el tipo que firma tus cheques aparece a las 3 de la mañana en tu puerta, sin razón alguna? ¿Me fui de la raya renunciando así? Lo que más me jode de todo esto, además del miedo real de que un tipo que literalmente se metió a mi casa siga suelto por ahí, es la sensación constante de que nadie me cree del todo. O mejor dicho, que piensan que estoy exagerando, como si estuviera sacando todo de proporción. Mi hermana, Clara de Recursos Humanos, incluso mi abogado, tienen esa mirada, como de sí, es raro, pero tampoco es para tanto. ¿Tampoco es para tanto? El tipo me dejó una nota escrita a mano diciéndome que se sentía en paz en mi casa. ¿A qué nivel de negación hay que estar para no ver que esto está mal en todos los sentidos posibles? Después del incidente de la silueta frente a mi puerta, que sí, confirmé con la cámara, era Álvaro, tomé una decisión que me costó mucho. Empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Aunque el PH en Villa Urquiza me encantaba y era mi primer alquiler solo, ya no podía estar ahí sin sentir escalofríos. Cada vez que llegaba, entraba con el celular grabando por si acaso. Dormía con un palo de escoba al lado de la cama. Empecé a cerrar la puerta del baño con llave incluso estando solo. Así no se puede vivir. La búsqueda fue un quilombo porque, entre el trabajo que dejé y la ansiedad, no tenía la mejor energía para mudarme. Por suerte, Juli, el amigo que me prestó el sillón, me puso las pilas. Fer, tú tienes que cortar con esto de raíz. El tipo no está bien. Pero tú sí, y tienes que protegerte. ¿Y si me mudo y él me encuentra de nuevo? Entonces volvemos a cambiar la cerradura, te instalas una alarma, y lo metemos en cana. Pero ahora necesitas recuperar tu vida. Encontré un departamento en Colegiales, un monoambiente chico pero con seguridad 24 horas. Firmé contrato rápido, y en 3 días ya estaba durmiendo ahí. Fue raro, pero también un alivio. Como si volviera a tener el control de mi espacio. Durante la mudanza, pasó algo incómodo. Uno de los encargados de la empresa de fletes, un pibe joven que estaba ayudando a subir mis cosas, me miró raro mientras bajábamos el colchón. Oye, ¿tú eres el del video ese del jefe loco? Me tiró así, sin anestesia. ¿Qué video? Uno que subieron a TikTok. No sé quién lo filtró, pero está el chabón ese sentado en el sillón y tú hablas de que se metió a tu casa. Lo vi anoche. Sentí como si me tiraran un balde de agua helada. ¿Dónde lo viste? ¿Puedes mostrarme? Me mostró un TikTok de 18 segundos. El video era de la cámara que yo tenía apuntando a la puerta. Alguien lo había editado con música de suspenso y subtítulos tipo «Este hombre encontró a su jefe en su casa. Lo que hizo después te va a dejar helado». Tenía 112,000 likes. No tengo TikTok. Nunca subí eso. Lo único que hice fue mandárselo a mi hermana y al abogado. ¿Alguien más lo tenía? ¿O se filtró desde el mail cuando mandé la denuncia? Me puse a temblar. No solo por la exposición, sino porque ahora todo el mundo sabía cómo era la puerta de mi casa anterior, cómo era mi sillón, hasta cómo me vestía para ir a trabajar. Los comentarios eran una mezcla de apoyo y risas. Este jefe vio Yu y se lo tomó muy literal. ¿Qué clase de cross psicópata es este? Yo no me mudo, yo me cambio de planeta. Algunos hasta decían que yo lo había armado todo para hacerme viral. ¡Qué bronca! Esa noche, me llegó un mensaje por LinkedIn. Hola Fernando. No quería molestarte, pero vi el video. No entiendo por qué hiciste eso.
Estoy dispuesto a conversar como adulto si lo deseas. Ah. Ya no tenía su número, lo había bloqueado de todo, pero ese mensaje me dejó claro dos cosas. Uno, estaba siguiendo todo lo que pasaba, y dos, no tenía ni la más mínima noción de que lo que había hecho era gravísimo. Le respondí con una sola línea. No quiero contacto alguno contigo. Cualquier cosa, habla con mi abogado. Nunca me respondió. Pero no fue el final. Unos días después, bajando del subte en Olleros, lo vi. A Álvaro. Parado del otro lado del andén. No me saludó, no hizo nada. Solo estaba ahí, mirándome. Y otra vez, con el maldito traje y corbata. Me paralicé. Fingí que no lo vi, me metí en el baño de la estación y esperé 15 minutos. Cuando salí, ya no estaba. Ese fue el punto de quiebre. Pedí una orden de restricción. Todavía está en proceso, pero por suerte tengo todo, videos, capturas, testimonios. Según el abogado, tengo altas chances de que se la aprueben, aunque eso no garantiza que el tipo no vuelva a aparecer. Hoy por hoy, estoy viviendo con miedo, pero también con más claridad. Sé que lo que pasó fue real. Que no me lo inventé. Que hay personas que cruzan límites sin darse cuenta, o sin importarles. Y que si no ponemos límites nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Todavía no entiendo por qué yo. ¿Qué le generé a Álvaro? ¿Un interés paternal raro? ¿Un enamoramiento enfermizo? ¿O simplemente fue un tipo solitario obsesionado con lo que yo representaba para él? Lo único que sé es que no voy a volver a permitir que alguien tenga ese poder sobre mí. ¿Alguna vez les pasó algo así con alguien que parecía normal? Desde que me mudé a Colegiales y empecé con los trámites de la orden de restricción, traté de retomar cierta rutina. Me levantaba temprano, salía a correr, empecé terapia online y hasta volví a ver a algunos amigos que había evitado por vergüenza o miedo a que no me creyeran. El tema de Álvaro se había vuelto una especie de sombra silenciosa, estaba ahí, pero yo hacía todo lo posible por ignorarla. Hasta que me di cuenta de que no estaba ignorándola. Estaba esperándola. No pasaba un solo día sin que revisara las grabaciones de la cámara. Le mandé una copia al portero del edificio, a mi hermana, al abogado. Instalé una app que me notifica cada vez que alguien pasa más de 10 segundos frente a mi puerta. Literal, vivía con el teléfono en la mano como si fuera una granada activada. Y aunque no lo crean, pasaron 2 semanas sin señales de él. Ni un mensaje más. Ni una aparición. Ni una silueta. Nada. Hasta que apareció otra persona. Esa tarde estaba cocinando, eran como las 7, cuando suena el portero. No esperaba a nadie. Veo la pantalla y hay una señora, unos 60 y pico, pelo corto y canoso, con una cartera enorme y un tapado marrón claro. Parecía una tía perdida o una vendedora de Biblias. Yo estaba por ignorarla cuando dijo mi nombre. ¿Fernando? ¿Fernando Molina? Soy la madre de Álvaro. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi tiré el cuchillo con el que estaba cortando cebolla. No sabía qué hacer. ¿Le abría? ¿La echaba por el portero? ¿Cómo sabía dónde vivía ahora? No vengo a hacerte daño, dijo, como si eso fuera tranquilizador. ¿Cómo consiguió mi dirección? Le respondí por el intercomunicador, sin abrirle. Mi hijo, la tenía escrita en una libreta. Me pareció correcto venir a hablar. Por favor. Mi cabeza se dividía en dos. Una parte me decía, cierra todo, no hables con nadie, llama a la policía. La otra parte, tenía una extraña curiosidad. ¿Qué clase de madre cría a un tipo como Álvaro? ¿Sabía lo que él hacía? ¿Estaba de acuerdo? ¿Estaba peor? Así que bajé. Lo sé. Fue una decisión estúpida, pero necesitaba respuestas. Nos sentamos en el hall del edificio, en un banquito de madera frente a la recepción. El portero se quedó cerca, por las dudas. Ella sacó un pañuelo del bolsillo del tapado, como si ya supiera que iba a llorar. No sé por dónde empezar, me dijo, con una voz bajita, casi temblorosa. Álvaro no es una mala persona. Pero, nunca estuvo del todo bien. No supe qué responder. La miré, esperando más. Cuando era chico, tenía episodios raros. Se obsesionaba con cosas. Personas. Una vez se metió en la casa del vecino solo para ver cómo vivía alguien feliz. Eso me dijo. Tenía 9 años. Yo sentía que me faltaba el aire. Le hicieron estudios. Le dieron una especie de diagnóstico, pero nada concluyente. No era esquizofrenia, ni autismo, ni nada claro. Solo, tenía ideas que no podía soltar. Y a veces, esas ideas eran personas.
Me lo estaba contando como si hablara del clima. Como si eso explicara todo. ¿Y nunca pensaron en, no sé, a limitarlo un poco? Ella bajó la mirada. Siempre fue muy carismático. Muy inteligente. Convencía a todos de que estaba bien. Incluso a mí. Y cuando empezó a trabajar en la empresa, cuando lo ascendieron, pensé que finalmente había encontrado estabilidad. La parte más enferma de todo esto es que yo la creía. No me parecía que estuviera inventando nada. La forma en que hablaba, se notaba que estaba destruida. ¿Sabe que me dejó una nota? ¿Qué estuvo parado frente a mi puerta a las 3 de la mañana? Le pregunté. Ella asintió. No sabe poner límites, Fernando. Cuando alguien lo hace sentir visto, importante, se le prende algo en la cabeza. Como si ya fueran parte de su mundo. Yo no le hice sentir nada. Solo era su empleado. Fuiste amable. Le hablaste de tu casa. De tu gato. Le mostraste una parte de tu vida. Eso fue suficiente. Esa última frase me quedó clavada en la mente como una daga. Eso fue suficiente. Como si el simple hecho de tratarlo como una persona bastara para que creyera que yo le debía algo. ¿Y por qué viene usted? ¿Por qué no lo enfrenta él? Porque está internado, Fernando. Silencio. Después de lo de la empresa, de la denuncia, de los videos, intentó hacerse daño. Lo encontramos justo a tiempo. Ahora está en una clínica privada, en observación. No tiene acceso a teléfonos ni redes. Por eso vine yo. Porque pensé que debía saberlo. Y porque quiero pedirte perdón. No sabía qué sentir. No quería que se muriera. No quería que le pasara nada malo. Pero tampoco quería tener que cargar con su historia. No sé qué decirle, murmuré. No digas nada. Solo, cuídate. Y si vuelve a aparecer, no intentes entenderlo. Solo aléjate. Me dejó una tarjeta con el nombre de la clínica y un número. Después se fue. Esa noche no dormí. No por miedo. Esta vez era otra cosa. Una mezcla de tristeza, culpa, bronca y alivio. Álvaro estaba internado. Lejos. Controlado. Pero ahora sabía que yo había sido una idea más en su cabeza. Que con una sonrisa y una historia sobre mi gato, sin querer, había disparado algo que yo jamás hubiera podido imaginar. ¿Fue correcto escucharlo todo? ¿O me expuse de nuevo sin necesidad? ¿Qué harían ustedes si la madre de su acosador tocara el timbre con cara de disculpa? Después de ese encuentro con la madre de Álvaro, estuve varios días en una especie de limbo emocional. No sabía si sentirme seguro porque él estaba internado o más vulnerable que nunca por haber permitido que esa mujer cruzara otra frontera más en mi vida privada. Mis amigos estaban divididos. Eres un tarado, Fer, me dijo Nico, uno de mis amigos más directos. ¿Y si era una trampa? ¿Y si ni siquiera era la madre y era el disfrazado? Era su madre de verdad, le dije. Me mostró fotos, me contó cosas que solo él y yo sabíamos. Además, el portero estaba al lado. ¿Qué me iba a hacer? No es lo que te haga, es el mensaje, puedo encontrarte cuando quiera. Y esa frase me quedó resonando en la cabeza toda la noche. De nuevo, empecé a desconfiar de todo. ¿Cómo había conseguido mi nueva dirección? ¿Quién más la tenía? ¿La inmobiliaria? ¿Mi ex jefe tenía acceso a mis datos bancarios o algo así de laburo? ¿Y si alguien más en la empresa estaba involucrado? Empecé a ver fantasmas. Literalmente. Me despertaba a las 3 de la mañana creyendo escuchar pasos. Una noche llegué y encontré mi alfombra movida, y aunque seguramente se había corrido al barrer, mi primer pensamiento fue, Álvaro estuvo acá. No es sano vivir así. Por eso, volví a terapia 2 veces por semana. Un día, la psicóloga me hizo una pregunta simple, pero que me dejó helado. ¿Y si Álvaro no vuelve nunca más? La pregunta fue tan absurda para mí en ese momento que no supe qué contestar. Me quedé mudo. Porque en el fondo, no lo había considerado. Una parte de mí ya lo había incorporado como parte del paisaje. Como si vivir con el miedo de su regreso fuera parte de mi identidad ahora. Si no vuelve, tienes que pensar qué haces con todo esto que te pasó. Porque si no, es como tener a alguien viviendo en tu cabeza aunque ya no esté afuera. Y me hizo clic. Lo que más me estaba jodiendo ya no era Álvaro como persona real, sino la versión de Álvaro que se había metido en mi mente, que caminaba conmigo, que estaba parado detrás de cada puerta cerrada. Tenía que sacarlo. Así que hice algo que tal vez no fue lo más ortodoxo, pero me ayudó, escribí una carta. No para enviársela, obvio. Solo para soltar todo. Le escribí lo que nunca le dije. Todo lo que me hizo sentir. Lo que me quitó.
Lo que no le voy a perdonar nunca. Lo terminé con algo que salió casi sin pensarlo. No eres parte de mi historia. Yo soy parte de la tuya. Pero eso ya se terminó. Rompí la carta en 1000 pedazos. La tiré. Y después, me fui a caminar. Llovía. No llevaba paraguas. No me importó. Sentí algo parecido a una libertad. Muy leve, muy frágil. Pero real. Días después, la policía me notificó que la orden de restricción había sido aprobada. No podía acercarse a menos de 300 metros, ni contactarme de ninguna forma directa o indirecta. Me dio un poco de alivio, pero sobre todo, me dio poder. Porque por primera vez en meses, sentí que tenía una herramienta para defenderme. Y la vida empezó, de a poco, a parecerse a algo más normal. Volví a salir con alguien, muy de a poco. Me reencontré con mi familia. Cambié el corte de pelo. Empecé un curso de diseño UX. Todo parecía alinearse, hasta que, una tarde, me llegó un sobre sin remitente. Lo encontré en el buzón del edificio. El portero no lo vio llegar. No había sello postal, así que alguien lo había dejado a mano. Era un sobre beige, grueso. Adentro, una foto mía. En el supermercado. Con auriculares puestos. Mirando góndolas. Nada más. Sin nota. Sin firma. Sin palabras. Me quedé helado. No sé si fue Álvaro. No sé si fue alguien más. Pero el mensaje era claro: te estamos mirando. Esa noche fui a la comisaría. Dejé asentado todo. La policía me dijo que, sin pruebas de que fuera él, no podían actuar. Que si no había cámaras que mostraran quién dejó el sobre, no podían hacer nada. Y ahí me di cuenta de que no importa cuánto me mude, cuánto escriba, cuánto destruya. Hay cosas que no desaparecen tan fácil. Hay personas que, aunque no estén, dejan rastros. Como humo en una habitación cerrada. Como un olor que no sabes de dónde viene. Álvaro, de alguna forma, sigue ahí. ¿Estoy paranoico, o realmente alguien me sigue observando? Después de recibir esa foto en el buzón, la paranoia volvió con más fuerza que nunca. Ni siquiera era una foto comprometedora o cercana. Era yo comprando avena y bananas. Pero el hecho de que alguien la hubiera sacado sin que me diera cuenta, y peor aún, que supiera dónde vivo y cómo dejarla sin ser visto, eso me destrozó la calma que con tanto esfuerzo había empezado a reconstruir. Esa noche dormí con el cuchillo de cocina al lado de la cama. Volví a revisar todas las cámaras del edificio, incluso le ofrecí al portero pagarle un extra si me dejaba ver las grabaciones completas de ese día. Pero no vimos nada raro. Nadie con sobre, nadie encapuchado, nada. Entonces, empecé a considerar una teoría que no me enorgullece: tal vez, fui yo. Tal vez, en algún arranque de ansiedad, la puse yo mismo ahí, como una forma de autoboicot. Mi psicóloga me explicó que no era tan raro como pensaba. La mente, cuando está muy condicionada al trauma, a veces recrea el peligro para validar el miedo. Pero incluso si era una posibilidad, no podía aceptar que mi cerebro jugara a ese nivel. Así que decidí hacer lo más racional que podía hacer en ese momento: me fui unos días al interior, a visitar a mi tía en Córdoba. Mi tía Estela vive en Villa General Belgrano, tiene una casa hermosa con jardín, gatos viejos, y una biblioteca que huele a madera y yerba mate. Estuve 4 días ahí. Sin cámaras, sin celulares, sin redes. Desconectado total. Caminábamos por la montaña, hacíamos tortas caseras, leíamos juntos. Era lo más parecido a un retiro espiritual que había tenido en mi vida. Y por primera vez en meses, no soñé con Álvaro. No soñé con pasillos, ni puertas, ni susurros. Solo dormí. Cuando volví a Buenos Aires, estaba decidido a cortar por completo con cualquier posibilidad de seguir dándole espacio en mi vida. Cambié de número otra vez. Cerré mis redes. Volví a la empresa, pero pedí que me asignaran a otra sede, más lejos. Todo parecía, de nuevo, empezar a acomodarse. Hasta que pasó algo que me dejó helado. Una tarde, estaba en una reunión por Zoom, y una compañera, Mariana, que no conocía mucho, me escribió por el chat interno. Oye, ¿conoces a alguien que se llame Álvaro Mancilla? Preguntó por ti hoy en la puerta. Se me desfiguró la cara. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Le respondí enseguida. Acá, en la entrada. Yo llegaba y él justo hablaba con el de seguridad. Preguntó si trabajabas en este edificio. Dijo que era amigo tuyo. No le dejaron pasar, obvio. Me temblaban las manos. Le agradecí y corté la reunión. Bajé como una tromba. Pero ya no estaba.
Le pregunté al de seguridad, y me confirmó todo. Dijo que era un tipo muy educado, que solo quería entregar algo en mano, y que se fue tranquilo cuando le dijeron que no trabajaba nadie con ese nombre ahí. Por suerte, ya había avisado que usé mi segundo nombre como registro interno. Lo que más me asustó no fue que hubiera ido hasta ahí. Fue como supo que trabajaba ahí. No estaba en ninguna base de datos pública. Ni siquiera estaba en mi perfil de LinkedIn. Lo único que se me ocurrió es que lo había seguido a alguien. O que estaba adivinando. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Fui a la clínica donde supuestamente estaba internado. Fui con la tarjeta que me había dado su madre. Pregunté por él. Me atendió una recepcionista amable, pero seca. Me dijo: el señor Mancilla fue dado de alta hace más de un mes. ¿Cómo? Sí, el 14 de abril. Alta voluntaria. Sentí que todo el piso del sanatorio se hundía. ¿Y nadie me avisó? ¿No hay algún protocolo, teniendo en cuenta la denuncia? La mujer me miró con una cara de: ¿tú sabes cuánta gente pasa por acá, nene? Volví a casa en un Uber, con las ventanillas cerradas, revisando cada auto que nos cruzábamos. Sentía que me miraban desde cada esquina. Cuando llegué, lo primero que hice fue buscar su nombre en Google. Busqué en redes, en foros, en bases públicas. Y ahí encontré algo que me dejó helado. Un comentario en un foro de fotografía callejera. A veces, el mejor retrato es el que no sabe que está siendo observado. Usuario: Vigilante Nocturno 78. La foto adjunta era mi foto en el supermercado. Estaba en internet. Y tenía más likes de los que me gustaría admitir. Algunos decían cosas como: gran composición, luz perfecta, me encanta lo espontáneo del sujeto. Yo era el sujeto. Me estaban convirtiendo en arte. En un proyecto. En una obsesión pública. Y esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico. Ya no era solo Álvaro. Era la posibilidad de que todo esto estuviera escalando a otro nivel. Y lo peor, que a nadie le pareciera raro. ¿Estoy perdiendo la cabeza, o esto ya se fue de control? ¿Qué se hace cuando uno se convierte en la obsesión de alguien, y en entretenimiento para los demás? Después de ver mi foto en ese foro, no dormí en toda la noche. Le escribí a la administración del sitio para que la bajaran, pero tardaron días en contestarme. Cuando lo hicieron, me dijeron que la imagen no violaba sus términos de uso porque era una fotografía artística tomada en un espacio público. Básicamente: te jodes, saliste en la calle, ahora eres parte del arte urbano. Casi vomito del enojo. Porque más allá de la legalidad, ¿cómo explicas el contexto de una foto cuando no hay contexto? Esa imagen, para el que la vea, es simplemente un tipo cualquiera comprando cereal. Para mí, es una violación. Fui a la policía, llevé la impresión de la imagen, mostré el foro, denuncié el nombre de usuario, expliqué todo lo que venía pasando. Me miraron como si estuviera exagerando. Me tomaron la denuncia, pero uno de los oficiales incluso me dijo: y bueno, capaz es un fan tuyo, ¿viste? Hoy en día todo se viraliza. Un fan. Como si esto fuera gracioso. Como si no fuera el reflejo de un acoso persistente, apenas disimulado detrás de la creatividad de alguien enfermo. Hablé con mi psicóloga. Me recomendó que pensara en irme del país. Literalmente. No como una huida, sino como una forma de interrumpir el patrón. Y lo más triste fue que lo consideré. Me puse a averiguar cursos de idiomas en Portugal, donde tenía un primo. Empecé a pensar en alquileres temporales. Hasta vendí varias cosas en Mercado Libre. Sentía que necesitaba deshacerme de todo lo que pudiera atarme a esta vida, esta versión de mí que se había convertido en una víctima crónica. Pero entonces pasó algo que, por primera vez, cambió el foco por completo. Estaba en un café con una amiga, Carla, una vieja compañera de la secundaria, contándole toda esta historia, cuando de repente un tipo en una mesa cercana giró y dijo: «Perdón, ¿tú eres el chico de la foto del foro de retratos?» Me paralicé. «Perdón», repitió el tipo, «no quise asustarte. Es que esa foto se volvió reviral en un grupo de Discord en el que estoy. Algunos están tratando de encontrar quién eres para hacer un proyecto tipo documental. Dicen que eres como un símbolo del ciudadano promedio o algo así. Lo llaman el anónimo». No sabía si reírme o llorar. Carla lo mandó a la mierda. El flaco se fue medio avergonzado. Pero lo que me quedó fue esa palabra, símbolo. Me están despersonalizando. Álvaro me convirtió en su obsesión personal. Pero ahora esa obsesión estaba siendo reciclada, multiplicada, vestida de arte, de símbolo, de narrativa.
Ya no era un ser humano con miedo, con un historial de abuso, con una denuncia de acoso. Ahora era un personaje. Ese fue el verdadero golpe. Porque no solo había perdido privacidad, paz o confianza. Había perdido el derecho a contar mi propia historia sin que otro la interpretara como le convenía. Así que escribí esto. Porque si alguien va a contar mi historia, voy a ser yo. Y sí, capaz parezca exagerado. Capaz hay gente que piense que estoy paranoico. Pero, ¿saben qué? Prefiero sonar como un loco que quedarse callado y que me conviertan en un ícono involuntario de algún proyecto pedorro con filtro blanco y negro. Ya no sé qué va a pasar con Álvaro. No sé si va a volver. No sé si es él el que sigue tirando leña al fuego desde las sombras, o si esto ya se convirtió en algo que se le escapó de las manos. Pero sé una cosa, yo no me voy a borrar de mi propia historia. Y si alguien más está pasando por algo así, que sepa esto, no eres exagerado. No estás loco. No estás solo. ¿Qué hubieran hecho ustedes si se encontraran siendo el protagonista de una historia que no eligieron vivir? ¿Realmente fui exagerado, o estoy luchando por algo que nadie más quiere ver?